Muy bien, sean bienvenidos a esta tercera reunión de nuestro grupo de estudios. Para hoy vamos a dar comienzo al estudio del purgatorio. Estaremos abarcando del canto primero al canto 16. Esto más o menos coincide con la tercera cornisa o nivel del purgatorio. Ya vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. Permítanme compartirles mi pantalla. Vamos solamente como para ver un par de imágenes que nos ayudarán a situarnos en el contexto que me gustaría enfocarnos. ¿Logran ver mi pantalla allí? Sí, 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 no, excelente. yo veo Una imagen. el video, o sea, la que captura la cámara, pero no veo, eh, ¿No pueden ver mi pantalla los demás? bueno, no. Sí, la pantalla es La imagen del infierno. Sí, No, correcto. no, no, ya vi, ¿Todo bien? ahora sí. Listo, excelente. Bien, lo primero que me gustaría hacer para esta reunión es situarnos como en un espacio temporal que Dante quería crear por medio de esta obra. Esta, como ven, es la pintura que habíamos dicho fue hecha por Sandro Botticelli, donde él crea todos estos niveles que Dante hace hacia el infierno. Recordemos que la parte superior es la corteza terrestre, el mundo natural, y abajo, al fondo, que corresponde con el centro de la tierra, es el lugar o la morada donde habita Satanás. Eso fue lo que hemos ya estudiado en el infierno. Se da entonces que Dante, desde la morada de Satanás, atraviesa hasta el otro lado. Recordemos el mundo nuevamente como una esfera. Entonces pasa de un lado al otro. Entonces, nuestra narrativa sobre el purgatorio es precisamente al otro lado. Entonces, acá lo vemos a la inversa. Tenemos al infierno, los niveles del infierno en la parte de abajo, el centro de la tierra, la ascensión de Dante y Virgilio para encontrarse con el purgatorio. En esta ocasión, los niveles, en vez de ir hacia abajo, van a ir hacia arriba. Entonces, hay muchas referencias de astronomía e inclusive también de astrología sobre las posiciones de las estrellas, sobre Piscis y otras constelaciones que forman parte de esta narrativa cuando ellos salen del infierno y logran ver entonces las estrellas. Pero el mapa completo, cuando avancemos en nuestro estudio, es un poco más grande y abarca todos los niveles del cielo. En la Edad Media era parte de la comprensión de las personas que nuestro, eh, nuestro propio sistema solar y las estrellas, cada uno tenía como esa órbita que nosotros conocemos hoy como una línea imaginaria donde el planeta se mueve. Para ellos eran esferas concéntricas reales. Entonces, cuando veo este mapa de lo que Dante intenta expresar con su obra La Divina Comedia, me recuerda esa idea de las esferas concéntricas en donde las personas establecían el conocimiento el conocimiento sobre la astronomía. Entonces, en esta imagen que tenemos acá es para que conozcamos un poquito más sobre el purgatorio. Vamos a hablar de algunos elementos. Nos encontramos ante una playa, allí es donde inicia. Tenemos por acá abajo un ángel con una barca transportando a las personas. Tenemos un antepurgatorio, que son unos niveles anteriores, antes de llegar acá a la puerta que está en el medio, donde nos encontramos con un ángel. Y luego tenemos 7 niveles hacia arriba y culmina en algo que se llama paraíso terrestre, que no tiene nada que ver con el paraíso, que sería el próximo libro que vamos a ver, sino que es un elemento propio de la sección del purgatorio. Bien, ya habiendo dicho esto, va a tener una idea de la representación que Dante quiere hacer de su mundo. Eh, Me gustaría comenzar haciendo algunos paralelismos o dando algunas referencias generales sobre la teología
del purgatorio, que seguramente nos va a ayudar bastante para ver el resto de la obra. Eh, el purgatorio como un sitio existe automáticamente en nuestra religión cristiana. El infierno está reservado como el sitio de los condenados, es decir, tú estás allí y más nada. O sea, no hay manera de salir de allí. Entonces, el paraíso o cielo está hecho para las personas limpias, sin mancha. Entonces, en un lugar es para los pecadores, otro lugar es para los limpios, sin mancha. Entonces, pero hay personas que tienen condiciones especiales o pecados, por así decirlo, que se pueden limpiar. Y para eso existe entonces el purgatorio. Um, esta, esta creencia de un purgatorio viene en diferentes narrativas por medio de los padres de la iglesia en el siglo I. Sin embargo, como doctrina, es reciente para el tiempo de Dante. La doctrina del purgatorio se establece en el Concilio Ecuménico número 14 de Lyon, que fue convocado por Gregorio X en el año 1274. Entonces, haciendo una referencia temporal, vemos que Dante escribe la sección del Purgatorio de la Divina Comedia en 1307 a 1314 aproximadamente. Estamos hablando que hay más o menos unos de 30 a 40 años desde que se estableció formalmente la doctrina del purgatorio hasta cuando Dante viene a escribirlo. Es un concepto reciente, a pesar de existir en el imaginario de las personas hace mucho tiempo. Bien, otro elemento necesario para adentrarnos en el estudio del purgatorio es el paralelismo, como ya había dicho. Entonces, el infierno es un embudo que va hacia abajo, de grande a chico. El purgatorio es una montaña de grande a chico, hacia arriba, es a la inversa. El infierno tiene 9 círculos. Algunos estudiosos dicen que el purgatorio también tiene 9 niveles, hablando de un antepurgatorio, 7 cornisas más el paraíso terrestre. 1 más 7 más 1 forma 9 también. Como sabemos, Dante era un amante del simbolismo, o sea, los números para él significan mucho. Y a diferencia del infierno, el orden de los pecados es a la inversa. Por ejemplo, en el infierno empezamos por los pecados más leves en la parte de arriba y nos acercamos hacia los más fuertes en la parte de abajo cuando llegamos al infierno, donde está Satanás. En este purgatorio vamos a comenzar por los pecados más fuertes y nos vamos a ir ascendiendo la montaña hacia los pecados más leves. Está hecho a la inversa. Y cuando pensaba sobre este elemento, eh, noté que los pecados están ordenados en el orden hacia Satanás y en el orden hacia Dios. Por ejemplo, Satanás está en el centro de la tierra con los pecados más malos. Hacia arriba en la tierra nos encontramos con los pecados más leves. Pero apenas empezamos la narrativa desde Satanás hacia el purgatorio, nos encontramos allí pegadito con los pecados más graves. Entonces, a medida que nos acercamos hacia Dios, los pecados se hacen más leves cada vez más hasta que se pierden. Entonces, se hace en esta gráfica que Dante nos da con su obra, él sitúa la maldad alrededor de Satanás y sitúa la bondad y el bien alrededor de Dios, que es prácticamente son las dos fuerzas que nos gobiernan hace mucho tiempo desde que existen estas tradiciones. ¿Qué otros elementos notaron ustedes que les gustaría comentar antes de hablar sobre el antepurgatorio? ¿A alguno le gustaría hacer alguna nota sobre esto? ¿No? Bien. Entonces, comencemos con el antepurgatorio. Al igual que en el infierno, antes de entrar en el infierno en sí mismo, tenemos un espacio, ¿no? Un sitio anterior, que algunos escritores llaman antepurgatorio. Aquí encontramos las almas que no han iniciado su ascenso. Ahí están los excomulgados, los que se arrepintieron demasiado tarde,
encontramos también la figura de Manfredo. Yo investigué un poquito sobre quién era él. Dice que en lo que leí que uno de los papas había mandado a exhumar sus restos físicos y como que a perderlos. Entonces, como él no tenía la referencia de su cuerpo, él estaba en este lugar, en el antepurgatorio. También están los príncipes negligentes y este antepurgatorio tiene una división también, que tiene 3 niveles o 3 escalones. Estos 3 escalones tienen colores específicos. El primero de blanco, el segundo de un color casi negro oscuro y el tercero, más cerca del ángel, está de color rojo ardiente. En lo que investigué, me encontré que toda la simbología católica del perdón de los pecados y la limpieza y purificación del alma está hecha, está puesta segregadamente a lo largo del purgatorio. Y estos escalones tienen que ver el blanco con los pasos de la confesión. El blanco tiene que ver con el examen de la conciencia. El negro tiene que ver con el acto de contrición, es decir, cuando la persona siente pesar por lo que hizo. Y por último, al rojo ardiente, que es el rubor de la confesión. Este es el proceso por el cual el pecador reconoce lo que hizo, hace un acto de tristeza, de contrición por lo que hizo, y luego va y se confiesa. ¿Cómo estás, Analida? Buenas noches, bienvenida. No le escuchamos, creo que tiene su micrófono silenciado. Casi no escucho. Sí, intente verificar la salida de audio para ver qué tal. Dice 100%. Vamos a ver, voy a revisar otra vez. Adelante, le esperamos. Sí, entonces tenemos estos 3 escalones en el antepurgatorio, que todo el que entra al purgatorio, el que quiere entrar al purgatorio, tiene que pasar por estas 3 fases. Tiene que pasar por el proceso de confesión. Y todo lo que vamos a ver en el purgatorio tiene que ver específicamente con la teología católica, porque es allí donde figura la doctrina del purgatorio. Luego tenemos una referencia a cuando ya ellos llegan a la puerta, de que a Dante le colocan 7 P's en la frente. Un ángel utiliza una espada, le dibuja 7 P's en la frente. Estas 7 P's representan cada uno los 7 pecados capitales tal cual existen en la actual teología católica. Y cada uno de esos pecados tiene que ver con uno de las cornisas que vamos a ir hallando por medio de por medio de la narrativa del purgatorio. Otro elemento simbólico que se rescata de esta llegada de Dante a la entrada del purgatorio es que el ángel utiliza 2 llaves para abrir la puerta. Una es de oro y la otra es de plata. Entonces, esto tiene que ver con una vez ya la persona hizo su examen de conciencia, su acto de contrición, su rubor de la confesión, es decir, pasó sus 3 niveles, el ángel, que viene a representar el poder de la absolución y el juicio del confesor, utilizando las 2 llaves para abrir la puerta del purgatorio y darle a la persona el acceso. Es decir, esta es la narrativa de que las personas creyentes hacen los domingos, de asistir a la iglesia, de confesar los pecados, y se deja claro de que para pasar a este espacio del purgatorio se requieren todos estos niveles. Y Dante lo hace de una manera muy simbólica y muy elegante. Quizá en estas 2 semanas que vamos a ver el purgatorio hablemos mucho de teología, de religión, porque precisamente es de la religión de donde provienen estas ideas. ¿Okay? Yo quería hacerles, para iniciar nuestro debate, entonces vamos a iniciar con el primer nivel. El primer nivel, una vez ya ellos están dentro, es el nivel de la soberbia, que como digo nuevamente, empezamos por el pecado más grave hacia el más leve, según la visión de Dante. La soberbia. Allí
el primer personaje que está enunciado en la narrativa de Dante es un pintor. Dante nos habla de una técnica francesa que se llama de la iluminación, algo semejante. Y se menciona al, el primer espíritu que está allí, que se llama, vamos a buscarle el nombre, que lo tengo por acá. Aquí. ¿Dónde lo tengo? Ya va, que lo he perdido. Buscar el nombre del pintor porque es importante, es como es la primera persona que se nos menciona a la llegada. Hice demasiadas notas, ahora me pierdo entre todas ellas. Marón, ¿no se llama? Se llamaba con un nombre con I, Con I. Ossini. Humberto, ¿no era Humberto? No, era, se llamaba como Ossini o algo así. Bueno, vamos a obviar el nombre, pero por ahí lo voy a encontrar y se los paso. ¿Qué tenía esta persona? Él era un pintor medieval, digamos lo que nosotros llamamos hoy caricaturistas. En el medievo, las personas que hacían los dibujos que pintaban los libros con ilustraciones se llamaban miniaturistas. Estos miniaturistas eran muy famosos, entonces él decía que él era el mejor y al ser esa actitud que él tenía, le otorgó estar presente allí en ese primer nivel del purgatorio, la soberbia. Entonces, ¿cómo la soberbia continúa deteriorando nuestro mundo? Y les invito a dar ejemplos, si conocen personajes soberbios, tanto de la historia como de nuestro actual. Yo hablaré un poquito sobre Donald Trump, pero me gustaría que ustedes escucharlos primero. ¿Cómo la soberbia continúa deteriorando nuestro mundo? ¿Por qué es importante hablar de la soberbia? Blanca, ¿qué le parece a usted? Bueno, parto con la persona, creo que era Oderisi, de Gubbio. Oderisi. Oderisi, sí, que precisamente por como alcanzó cierto nivel en el trabajo que estaba haciendo, él se puso muy orgulloso y por eso cayó allí en esta parte, ¿no? Entonces, sin duda, a veces cuando uno, déjeme quitar los audífonos, sin duda cuando uno está en esto, a veces como que hay personas pues que suelen olvidar el esfuerzo, el trabajo que, que les costó llegar y nada más se acuerdan cuando están en la cima, no recuerdan que hay que recordar, mirar hacia atrás. Siempre hubo alguien del cual tuvimos que aprender, hubo alguien que nos tendió la mano en el camino. O sea, siempre es o sea, en el caminar continuo nos vamos a encontrar y no puede ser que después, cuando volteemos la mirada, nos hagamos lo que no conocemos. Cuando el trabajo que llegamos a tener al final no fue solamente sí, por más que haya sido todo el esfuerzo nosotros, siempre hubo alguien y entonces no podemos obviar esto cuando llegamos a tener cierto límite y eso ocurre en las artes, ocurre bastante sin duda, pero ocurre en la mayoría de las profesiones. Entonces, y esto marca a veces ya no te conozco porque, o sea, no, ya yo alcancé un nivel más alto y ya no te conozco. Y sí ocurre bastante. Así es. Nosotros vivimos en sociedad y como tal necesitamos mantenernos en esa estructura para poder continuar la vida, para poder preservar la vida. Dependemos del otro. Ningún ser humano puede sobrevivir por sí mismo solo. O se vuelve loco o se muere de hambre. Eh, la sociedad, sí, dependemos de ella. Sin embargo, esto genera otro tipo de problemas y por eso me gusta hablar de la soberbia como tal, porque el soberbio muy pocas veces se da cuenta que es soberbio. Entonces, eh, para el soberbio, su forma de ser, su forma de ver el mundo y de vivir es la que es, a pesar que las demás personas puedan pensar lo que deseen. El soberbio es siempre el que tiene la razón y se tiene que ver mucho con sí mismo,
con su percepción de sí ante los demás. Melitón, Eric o Analida, ¿le gustaría dar su opinión sobre la soberbia? Bueno, a mí en lo personal me parece de pésimo gusto cuando estoy en un grupo y una persona se comporta de esta forma. Ujú, eh, Trata como de humillar a los demás porque quiere ujú, resaltar por encima de otros, como destructiva. Yo creo que esto debe cultivarse desde pequeño en el hogar por alguna situación, se exaltó demasiado y se fue creciendo esto y de pronto se perdió el control y la persona creció con ese sentimiento tan negativo, ¿no? ujú. Y la soberbia lleva a cometer muchísimos errores, aunque la persona no quiera aceptarlo, va destruyendo a su paso. Entonces, yo siempre trato de apartarme de, cuando detecto a alguien así, trato de apartarme o me van a disculpar, pero trato de bajarlo de ese, de de ese trono, pero es breve que lo bajo, porque es algo que no me gusta, no lo soporto, yo personalmente. Así es. Gracias. Usted dijo una palabra que la anoté por acá. Humillar a los demás. El soberbio quiere ganar gracia de que él sabe y él tiene y los demás no. Me gustaría preguntarle No, a Eric, a Melitón, adelante, con gusto. no, bueno, tú mencionaste a Donald Trump, ese te lo dejo a ti, ¿no? Pero Ajá. yo creo que por tanto soberbio nuestro mundo está como está, ¿no? Y vamos a ver lo que acaba de suceder en nuestro país. Acaba de renunciar un procurador Ujú, y hemos tenido estos últimos años tantos gobernantes soberbios ujú. que se vuelven brutos, no escuchan y ellos quieren hacer las cosas a su manera, y por eso vamos en los derroteros que estamos, ¿no? Entonces, eso es lo que trae la soberbia, ¿no? La persona se enceguece, no ve más allá, no escucha, ellos creen que tienen todo el poder y al final vienen, como decía Analida, los errores catastróficos que se suceden, ¿no? Y por eso vuelvo y repito, el mundo está como está. Así mismo es. Gracias, Melitón. Eric, ¿usted recuerda algunas referencias sobre cómo se castigaban los soberbios en el purgatorio? ¿Alguien, o Eric o algún otro? Bueno, el castigo en específico, no recuerdo cuál era. Ah, bien, vamos a conversar sobre ello, no hay un problema. El soberbio tiene algo de que siempre está erguido, pechón ante los demás de que él es él. Recordemos que en este imaginario de Dante, los pecados se castigan a la inversa, con lo contrario del pecado en sí. Entonces, los soberbios eran obligados a llevar unas piedras enormes a la espalda, aquí arriba, en el pecho, y dice que estas piedras era tan pesada que el peso le obligaba a la persona a bajar la cabeza, pero fíjese al nivel que la cabeza le podía entrar entre las rodillas. Imagínese el peso que usted tiene que llevar en la espalda para que su cabeza quede entre las rodillas y así esté obligado a caminar arengado. Dice algo más curioso, dice que la, el peso de esta piedra iba a depender del pecado en sí mismo que tenía la persona, o sea, del nivel de soberbia con la que llega al purgatorio, así mismo iba a ser el peso. Por eso habían unos que caminaban con la cabeza entre las rodillas y habían otros que podían más o menos llevar la carga a una inclinación un poco más elevada del cuerpo. Y en esta parte de cómo Dante castiga al pecador, él siempre es elegante, es curioso la forma como él pone el castigo en la persona. Entonces, el soberbio, como siempre quiere andar pechón y andar mirando a los demás por arriba del hombro, en el purgatorio tiene que estar agachado sin poder siquiera levantar la cabeza. Y lo otro que también es elegante en lo que Dante, en la narrativa de Dante, es que el tiempo que la persona pasa en el purgatorio dice que pasará 30 veces el tiempo que duró en pecado fuera de la montaña, salvo que los vivos oren por ello.
Es decir, si yo fui soberbio un año en la vida, en mi vida terrenal, voy a pasar 30 veces, 30 años en el purgatorio, excepto de que si hay alguien vivo en la tierra que ore por mí, eso me va reduciendo la condena. Entonces hay un simbolismo que a mí me parece fabuloso en la forma cómo se castigan los pecados. Ahora, en cada nivel, la narrativa se le llama cornisa, pero entendámoslo como un rellano, un espacio donde estar hasta avanzar al siguiente. Estamos ahora mismo en el número 1, donde están los soberbios. En cada nivel hay un ángel que es el que otorga el paso al siguiente. Entonces, ese nombre que le dan al ángel tiene que ver con la forma como se combate el pecado en cuestión. Por ejemplo, en este nivel de los soberbios, el ángel que garantiza el acceso al siguiente nivel es el ángel de la humildad, porque por medio de la humildad es que logramos combatir la soberbia. Entonces, sigue Dante con sus simbolismos poderosos, que para mí es como lo más sorprendente de esta obra. Y sí, Donald Trump. Yo quería hablar de Donald Trump porque es como el rostro de la soberbia de nuestro tiempo. Trump, como sabemos sus declaraciones, él siente que sus palabras o sus ideas son las correctas en todo el mundo. Sus opiniones es la realidad. Si alguien está en contra de eso, simplemente es una persona equivocada porque es lo que él dice. Tenemos ejemplos en nuestro patio, claro que sí, como decía Melitón. Sin embargo, a nivel mundial, es esta soberbia la que nos hace retroceder. Es un asunto que hay que tenerlo presente siempre, trabajarlo con mucha humildad, porque quizá, como digo nuevamente, los soberbios no se dan cuenta de su soberbia. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de nuestra soberbia, alguien más a veces no la dice, o para prevenirnos debemos cultivar nuestra propia humildad como seres humanos, que es la manera más sencilla de combatir contra la soberbia. Entonces, ¿qué ocurre cuando Dante pasa de este nivel de la soberbia? El ángel le permite el paso, el ángel de la humildad, y viene y se le borra una de las P que tiene en la frente. En ese momento no nos lo dice, pero ya nosotros nos damos cuenta de que cada nivel que la persona va a pasar, se le va a ir borrando cada una de esas P's hasta que la persona se purifique completamente. No sé si alguien más desea dar algún comentario u opinión sobre este nivel, el de los soberbios. Eric, si deseas, te puedo dar el tiempo para que converses sobre algunas de cómo reconocían los espíritus a Dante. Tú estuviste hablando sobre la sombra. ¿Quisieras hablar un poquito más sobre eso? Sí, digamos que voy a buscarlo aquí. Adelante. Mientras lo consigues, yo voy a decir algunas ideas que vienen del infierno. Ya habíamos visto de que las almas también se asombraban con Dante. Algunos lo reconocían apenas lo veían, y otros, al preguntarle sobre quién era él, se daban cuenta de que él no pertenecía a ese lugar. Entonces, estos sitios sagrados que vienen de la religión tienen leyes. Y si vemos, tanto los demonios en el infierno como los ángeles en el purgatorio hacen cumplir estas leyes a cabalidad. Entonces, cuando el anciano Catón, que está en la entrada de la playa, en esta narrativa del purgatorio, ve a Dante y a Virgilio, lo primero que piensan era que son dos almas que se fugaron del infierno. La primera idea que le viene a la mente. Si Catón piensa de Dante esto, de que es un fugitivo del infierno, es porque ya han habido otros que también han sido fugitivos del infierno. Entonces, él está allí para garantizar, para prohibir el paso a estas personas que no están dentro del orden del lugar. ¿Estarías listo, Eric? Sí, Adelante. ahora que mencionas eso de que Catón pensaba que se estaban fugando, en una clase de filosofía la vez pasada,
mencionaron personajes que han salido del infierno, vivos, entre esos Dante, Ujú. pero también estaban eh, dos o tres mujeres de la mitología griega Ujú. que son personajes que han salido vivos del infierno Ujú. y son historias sorprendentes. Ahí se lo dejo de tarea que averigüen la historia de esas dos mujeres. Creo que son tres, cuatro con Dante, de historias que existen y que salieron vivos del infierno y entraron vivos. Bueno, algunos se murieron para ir a rescatar gente al infierno y salieron vivos del infierno. Y hubo otra que su esposo murió y convenció a los dioses, bueno, se mató para ir al infierno a buscarlo. O entró viva, no, creo que entró viva al infierno. La dejaron entrar, pero la condición era que no podía mirar a su marido hasta que salieran del infierno. Y lo agarró de la mano y cuando iban saliendo, llegando a la puerta, no me acuerdo exactamente por qué razón, mira para atrás y justo cuando su mano va atravesando la puerta, en ese momento ella mira y el otro entonces se deshace y no, obviamente no puede salir del infierno. Oh. Bueno, ahí son historias sorprendentes, cosas de la mitología. Pero cuando la parte donde él va entrando al purgatorio, bueno, está por entrar, en el canto quinto, dicen pues la gente que lo mira a Dante, observen cómo el rayo no traspasa a la izquierda de aquel que allí camina, y que como un ser vivo se desplaza. Entonces Dante dice, la vista dirigía hacia aquel que hablaba, y vi a un grupo mirándome asombrados, solo a mí y a la luz que interceptaba. De ahí Virgilio le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás mirando? Y Dante pues está viendo que la gente está viendo que él intercepta la luz y que no lo atraviesa. Y creo que también pasaba anteriormente que miraban que él estaba vivo. Y que es raro, y aún en la literatura, si uno se pone a buscar, es raro que pongan a un vivo en el infierno. Eh, en esta parte me dio risa por un lado, por lo de asombrado. No dice sombra, pero obviamente él, no, él tiene sombra. Es el único que tiene sombra. Que tiene Y sombra, la gente lo exacto. miraba asombrado, pues. No ¿Por sé, qué tú me da sí y yo risa. no? Todavía me da risa lo de asombrado, pero Sí, yo, ahora que tú mencionaste eso, yo recuerdo que había en el infierno, por ejemplo, cuando llegaron al río Aqueronte, donde estaba la barca que venía el demonio a llevarse a las almas, eh, el demonio le dijo a Dante de que él era muy pesado para la barca. Recuerden que es una barca para los espíritus. Y aquí estamos haciendo que en la concepción medieval de ese momento, que los espíritus eran livianos, es decir, que no tenían ningún tipo de peso corporal. Entonces, Dante no podía entrar a la barca y atravesar el río Aqueronte. Entonces, en la narrativa que él hizo, dice que como que se durmió, lo durmieron y ya cuando se despertó ya estaba al otro lado. Algo semejante va a ocurrir acá, donde vemos otras características de un ser vivo en este mundo y este mundo donde están los espíritus. Entonces, para los espíritus, lo normal es que la luz, como la luz traspase todo. Y Dante no, Dante tenía sombra, en efecto. Y luego más adelante vamos a ver que cuando ellos buscaban un sitio por donde subir de un nivel a otro, siempre buscaban uno que fuera apto para subir un humano, o sea, Dante, que estaba vivo. Él necesitaba un lugar que un ser con un cuerpo pudiera escalar. Y son referencias curiosas que Dante logra introducir en su narrativa. Pasando un poco más, bueno, estamos aquí todavía, me gustaría hablar sobre, bueno, como un comentario. Recuerdan que en el infierno la barca venía, dice que Dante que él nunca había visto tanta alma apretujada en un solo lugar. En esa barca del infierno iban apretados y todos, como decimos en buen panameño, como tuna en lata. Así iban en el infierno. Pero acá, en la barca donde vienen llegando los espíritus en la playa, sí se dice claramente que habían poco más de 100 espíritus, poco más de 100 espíritus en la barca.
para que vean que Dante continúa haciendo los paralelismos del bien y del mal a lo largo de toda la obra y lo hace de una manera muy sutil. El siguiente punto para conversar, un poco aparte de los niveles del purgatorio, tiene que ver mucho con lo que nosotros llamamos patria. Se da una situación, la encontré en el canto número 6, en donde se le pregunta a Virgilio sobre quién es él, y Virgilio nada más dice la palabra Mantua. Mantua es el lugar donde nace el que escribió la Eneida. ¿Cómo es que se llama? Sí, Virgilio. Sí, el que escribió la Eneida nace en Mantua. Y él dice, iba a decir de dónde viene él y quién era él. Y dice que había una sombra que antes estaba como concentrada en sí misma, corrió hacia él desde el sitio en donde se encontraba diciendo, oh Mantuano, yo soy Sordelo de tu tierra. Y se abrazaron mutuamente. Luego, Virgilio dice, oh esclavizada Italia, albergue de dolor, nave sin timonel en medio de una gran tempestad, no ya señora de provincias, sino de burdeles, al dulce nombre de su país natal, aquella alma gentil se apresuró a festejar a su conciudadano, al paso que tus vivos no saben estar sin guerra y se destrozan entre sí aquellos a quienes guarda una misma muralla y un mismo foso. Esta crítica que hace Dante hacia Italia es una crítica que tiene que ver con todos nosotros. Aquí vemos que Virgilio va a contarle a una alma sobre dónde viene él. Él dice su ciudad, Mantua, y esta alma, sin decirle más nada, se acerca a él corriendo y viene y lo abraza y le dice, yo también soy de allí. Y luego hace la crítica a que, recordando que estamos en el purgatorio, dice Virgilio, dice Dante por medio de las palabras de Virgilio, que los vivos no saben estar sin guerra. Los vivos en Italia no saben estar sin guerra y se destrozan entre sí los que viven en una misma muralla, hablando nuevamente sobre la lucha política que existía entre los blancos y los negros por el control político de Florencia. Entonces, esta crítica sirve para todos nosotros, porque en Panamá existe, como somos un crisol de razas, existe esa división que hacen las razas, los idiomas, las formas físicas. En Panamá nosotros estamos acostumbrados a tener esa mezcolanza por todos lados y hemos vivido así, de que aquí los extranjeros forman parte de nosotros, aquí han construido el canal, han trabajado en muchas obras del país, extranjeros, o sea, forman parte de la tierra, se quedaron aquí y son parte nuestra. Y entre conciudadanos, la crítica que hace Dante es que debemos ayudarnos, pero ¿cómo ven ustedes nuestro Panamá actual? ¿Existe esa fraternidad de conciudadano a conciudadano? Me gustaría hacer una radiografía bien sincera de nuestro país. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo estamos nosotros tratándonos los unos a los otros? ¿Se alegran ustedes cuando ven a un panameño? En el exterior, sí. Yo me gustaría decir eso. Mire, yo, como dije antes, yo era tripulante de cabina y a mí me gusta mucho usar las cutarras. Mi papá me crió usando cutarras y a mí me gustan las cutarras. La cutarra es panameña. Donde usted va y ve una cutarra, ese es panameño. Entonces, como se identifica fácilmente, estando en diferentes lugares, en otras ciudades del mundo, la gente me reconocía, Panamá, Panamá. Éramos amigos automáticamente, solo por el hecho de ser panameños, y existía esa camaradería que me viene a la mente cuando leo esto que Dante nos dice. Cómo hemos perdido nosotros, a veces entre nosotros mismos, aquí en nuestra tierra, tratarnos con esa misma camaradería. ¿Qué piensan ustedes? Analida, que la veo pensando, ¿qué piensa usted sobre el estado de nuestra camaradería? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Mira que yo pienso que hay que trabajar bastante en ese tema de los jóvenes porque yo no veo mucho de eso aquí adentro, en nuestro Panamá. Quizás en algunas situaciones
nos unimos y luchamos en conjunto por algo, pero no me convence mucho, ¿no? Y yo siempre estoy recalcando a los chicos cuando al momento del acto cívico, el irrespeto que hay hacia los símbolos patrios, eso a mí me incomoda sobremanera. Y siempre estoy atrás de ellos, que respeta, que mira, que esto, que lo otro. Y le recuerdo eso, cuando estás fuera de tu país y escuchas algo de tu país, el himno o la palabra, o ves algo de tu país, qué emoción, qué alegría, hasta lloras de la emoción. Y cuando estamos acá no valoramos realmente. Y somos así. Yo pienso que nos falta muchísimo todavía para cultivar ese patriotismo y realmente hacer valer nuestros valores en todo el país. Porque incluso tú ves en las provincias que hay como división entre provincias. Por ejemplo, acá los chiricanos no nos quieren mucho. Entonces, bueno, son regionalismos, pero y es curioso a veces, pero creo que hay que trabajar un poco más en eso. Sí, imagínense que nuestro poeta Ricardo Miró escribe la poesía patria estando en Barcelona, cuando él era cónsul allá. Tenemos que estar lejos de la patria y lejos de nuestros conciudadanos y la gente que son semejantes a nosotros, como quizás para acentuar ese sentimiento. Sabemos que la patria es un concepto humano, es un concepto nuestro. No estoy diciendo que algunas personas elevan la patria al nivel de lo sagrado. Yo lo reconozco como un concepto humano, pero me llama mucho la atención porque se está perdiendo mucho eso de apoyarnos entre nosotros mismos. Tiene mucho que ver con la soberbia, tiene mucho que ver con los pecados que vamos a ver un poco más adelante, pero como panameños nos estamos dando plomo a nosotros mismos. Y ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestar eso? ¿A alguien más le gustaría dar su opinión? Bien, si no, podemos continuar. Nos quedan 2 niveles por completar. Pasamos entonces al nivel 2. Quedamos en que el ángel de la humildad viene y le quita a Dante una de las P de la soberbia cuando ya él está al siguiente nivel, que le pertenece a los envidiosos. Y los envidiosos, hablemos un poquito sobre la envidia para ver cómo la envidia entra siempre por los ojos. O sea, al yo ver lo que tiene mi vecino, lo que tiene Analida, yo digo, wow, yo quiero lograr eso. O sea, yo envidio lo que otra persona tiene. Entonces, la envidia depende de la vista, entre por la vista. El castigo para estas personas es un castigo horroroso. Dice que sus ojos se los cosían con hilo de hierro. Le cerraron los ojos con hilo de hierro y así tenían que deambular por todo ese nivel a donde ellos estaban, recordemos, 30 veces más el tiempo que ellos hicieron ese pecado en vida, con los ojos cerrados. En este nivel nos encontramos con el ángel de la fraternidad, que por medio de la fraternidad, según Dante, podemos nosotros combatir la envidia. Este tema de la envidia me causa mucha risa porque es algo muy evidente en las personas. Mire, yo viví fuera de mi casa desde los 18 años, o sea, y en diferentes lugares. Y donde he estado, los vecinos casi solamente nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Todo normal, hasta allí. Pero hay comunidades diferentes en donde las personas sí tienen que ver con esto, que viven la envidia en su día a día y lo ven como algo normal. Me gustaría escuchar de ustedes sus ideas sobre el castigo que se les da, sobre los ojos cosidos con el hilo de hierro. Y Dante enfatiza, él pudo haber usado un hilo cualquiera, pero él dice de hierro. Al ser un hilo de hierro, ¿qué nos quiere dar a entender Dante sobre los envidiosos? ¿Se lo podrán quitar? ¿Qué piensan ustedes? Eric, ¿qué te gusta? Oh.
Blanca, adelante. Y si gustas, Eric, después, con mucho gusto. Bueno, en realidad, así como en este caso era hilos de hierro y era con los ojos, es que en todo el castigo era precisamente para que no pudiera seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Por ejemplo, el simbolismo era, aquí era ese, ¿no? El castigo que se recibía era para que no, obviamente no pudiera volver a cometerlo. Y asimismo, entonces, había un simbolismo allí versus los ángeles que habían para cada uno de estos. Como mencionaste, uno que fue el de la humildad, luego el ángel de la misericordia, luego el ángel de la mansedumbre, y así sucesivamente, como era como atacar el pecado era con precisamente todo lo contrario. Correcto. Y fue el rejuego que él trató de hacer con toda la simbología que maneja. Gracias, Blanca. Eric, ¿te gustaría emitir algún comentario? Bueno, lo de coser los ojos, pues se entiende que Dante pues quería manifestar que la envidia, es decir, si no viéramos, no, no hubiese envidia. No es cierto, pero digamos que la mayoría de los envidiosos no son ciegos. Pero si a un ciego yo le digo que otro ciego vive mejor, y ese ciego es envidioso, pero más probable es que envidie al otro, no tiene nada que ver con los ojos. Pero se entiende claramente que, y además que te cosan los ojos, en 1300 pues quizás no era algo tan descabellado, porque no había derechos humanos ni nada, pero no es tan descabellado imaginarse que en el infierno te cosían los ojos, en el purgatorio te cosían los ojos, si eras envidioso. Y está claro lo que quería decir Dante, ¿no? Con los envidiosos. Cosa que todos hemos sido víctimas y también hemos sido perpetradores. Perpetradores. Todos hemos sido envidiosos y nos han enviado en algún momento de descuido, cuando se nos descuida la moral. Eric, tú nos has dado algo muy importante que es el contexto del tiempo donde estamos. Sí, coserle los ojos a alguien, bueno, hablando de que estamos en el siglo XIV, puede ser un pecado, una consecuencia leve basado en las otras cosas que sí se hacían, que eran un poquito más fuertes. Y lo otro es pensar que todas estas personas que están en el purgatorio, en algún punto de su tiempo van a llegar al cielo. O sea, ya ellos no van para el infierno. Los que están en el infierno ya están allá. Los del purgatorio van a llegar al infierno, perdón, al cielo en el momento que le corresponda. Solo imagínense, si yo fui envidioso en mi vida durante 10 años, tengo que estar allí 300 años con los ojos amarrados, cosidos con hierro. Esa oscuridad y esa eternidad que son 300 años para nosotros, esto estamos hablando de que es una sentencia no, no muy liviana, esto es algo bien fuerte de lo que estamos hablando, pero aún así es gente que va hacia el cielo. Entonces, los pecados nos siguen pareciendo fuertes, perdón, las consecuencias de los pecados nos siguen pareciendo fuertes a nosotros, pero hay que recordar que estas personas están camino al cielo y están limpiándose de uno de estos 7 pecados capitales que, que, como sabemos, son la base de la creencia católica en cuanto al comportamiento humano. Otro comportamiento humano que se destaca, no sé si ustedes recuerdan al inicio, es algo que olvidé mencionarles, que cuando ellos salen del infierno a ver las estrellas, ven 4 estrellas en el cielo, que dice que solamente los primeros humanos la han contemplado. Estas 4 estrellas son las 4 virtudes morales que enseñó Platón. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Las ideas platónicas y de la filosofía de Grecia están muy presentes a lo largo de toda la obra de Dante. Y él toma algunos conceptos de los griegos clásicos y los pone y los adapta a su concepción religiosa y católica para enseñarnos a nosotros en el futuro lo que quería decirnos sobre el purgatorio.
Entonces, ¿alguien más le gustaría decir su opinión sobre sobre la envidia, sobre el castigo o sobre la forma cómo se combate? Bueno, yo pienso que la envidia en sí es un castigo en vida, porque cuando uno le envidia algo y no poderlo tener, es como, para mí, pues es un sufrimiento, porque se supone que yo quiero, pues digamos que yo no me pudiera comprar un carro y mi vecino llega con un carro y es el carro que yo quiero, porque estaba pensando cuando decías pues de coserle los ojos, es verdad, si ahorita lo pusiéramos de esa manera, tú escuchas y que con los ojos cerrados, yo escucho y que, ah, llegó el vecino con un carro, al día siguiente con un carro, lo estoy escuchando. O sea que, y puedo tener envidia aún con los ojos cerrados. Así es. Sin Una embargo, cosa que ajá. agregar ahí. Aló, Sí, te escuchamos, Melitón, adelante. no solo para agregar que a través de lo que se lee aquí también, la envidia cómo llevó a muchas traiciones, cómo hablan hasta de sicarios, se pagaban sicarios para asesinar, matar, incluso a veces hasta su propia familia. Ujú. Y entonces en los días nuestros, cómo lo homologamos, ¿no? A veces cuánto daño le hacemos a otras personas por nuestra envidia. Como por ejemplo en los trabajos, que muchas veces se ven en los lugares de trabajo por envidia, cómo ponemos zancadilla, cómo hacemos ciertas cosas. O sea, son los hechos también que ocurren en esa envidia que tenemos, ¿no? Así es una competencia. Tendemos a ver nuestro mundo como una competencia. Eh, y nos basamos en nuestras posesiones para hacer comparaciones entre quién va más adelante o quién va más atrás. Entonces, es un asunto provocado, yo creo, por la misma forma como la sociedad se establece. Porque a pesar que nos necesitamos entre todos nosotros, van a venir entonces estos sentimientos a causar problemas por las diferencias en posesiones, sobre todo, que tiene uno y que tiene el otro. Pero con la fraternidad, con la comunión, apoyarnos en los unos a los otros es la manera como podemos combatir la envidia. Tal como dice Melitón, esto trastoca la vida de mucha gente y a veces, como dice Eric, también somos perpetradores, a pesar que no nos damos cuenta. Y nuevamente viene el comentario este que hacía sobre no darse cuenta de que uno lo está haciendo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de nuestro día a día para darnos cuenta de que en qué cosas estamos incurriendo para crear conciencia de nosotros mismos. A Analida o a Eric le gustaría dar su opinión sobre la envidia antes de pasar al tercer y último nivel. Bueno, estaba yo pensando en eso y yo creo que todos en algún momento hemos sentido envidia de algo, ¿verdad? Ujú. Esa es la verdad. Sí. ¿A qué grado es la diferencia? Porque hay personas que han sentido tanta envidia que son capaces de lo que sea por lograr su objetivo, incluso destruir, si tienen que destruir algo, de acabar con la vida de una persona por envidia, a un nivel ya incontrolable, enfermizo. Bueno, no es buena en ningún nivel, ¿no? Pero es cuestión de nosotros mismos proponernos y aceptar la humildad también, porque tenemos que aprender a ser humildes, ¿no? A compartir con los demás, con los que menos tienen, o ayudarnos unos con otros en caso de que veamos que alguna persona necesita ayuda sin ningún tipo de ver qué ventaja saco de esa situación, ¿no? Pero sí, la envidia está en todos los niveles y donde vayamos la vamos a encontrar, ¿no? Y me parece que el castigo así de fuerte era precisamente porque es un pecado, diría, o como quieran ustedes clasificarlo, que trae resultados bien fuertes, bien negativos, ¿no? Bien, pierden el control, destruyen por ambicionar algo porque no tienen en el momento. Así mismo es. Bueno, yo, bueno, como salvedad, no son creencias mías. Yo converso apasionadamente sobre esto es por la obra que estamos estudiando, pero no, no es que sea mi concepción o mi visión o perspectiva del mundo. Eric, ¿te gustaría comentar algo sobre qué podemos hacer para luchar contra la envidia?
Bueno, contra la envidia, pues eh, no sé qué hay que hacer ahí contra la envidia, pero eh, eh, no sé qué tampoco quiere decir envidioso en 1300. Me cuesta Contexto. entender qué era la envidia en ese entonces, pero seguramente pues que unos vivían diferente a otros. Correcto. Y bueno, para ir contra la envidia, pues pienso que hay que conocerse a sí mismo, ¿no? Sus capacidades y en, en su contexto. Esa es la cura para la envidia. Así es. Dijiste algo interesante nuevamente sobre qué es la envidia en ese tiempo. Yo hice un apunte por aquí en el canto 14, donde Guido de Luca, uno de los envidiosos, le dice a Dante, oh raza humana, ¿por qué pones tu corazón en lo que requiere una posesión exclusiva? Poner el corazón en un objeto, en una posesión. Esta era la interpretación sobre la envidia. Y tú mencionaste otro elemento, que es el orden social. Recordemos que la mayoría de las personas de la época medieval en la que estamos hablando pertenecían a la parte más baja. Las esferas más altas de la sociedad eran controladas por los nobles, por el señor feudal. Entonces, era quien se quedaba con todas las riquezas y las ganancias de las tierras, mientras las personas eran pagadas con miseria. Prácticamente lo mismo que tenemos en nuestra época actual. Entonces, sí, nos deja un aprendizaje sobre cómo debemos tratarnos unos con otros y dónde debemos poner nuestro corazón, que es la parte donde Dante se enfoca. ¿Dónde ponemos el corazón? Si en los objetos o en las cosas de valor. Luego entonces a Dante se le borra la segunda P y pasamos al tercer nivel, que es el nivel de la ira. Hasta aquí llegamos en el canto 16, que es el último canto que vamos a ver esta semana. Entonces, a los de la ira dice que se asfixiaban con su propia ira por dentro. Y el ángel que intervenía en este nivel es el ángel de la paz. Entonces, la ira es uno de los pecados capitales. Eh, Como vemos, estos pecados son como del día a día. Son cosas que a veces hacemos, como hemos dicho, sin darnos cuenta o en diferentes intensidades. Entonces, la ira, las personas se asfixiaban con su ira, pensando nuevamente en la cantidad de tiempo, 300 años, por ejemplo, para alguien que vivió 10 años amargado o expresando su ira en la tierra, que se esté asfixiando por 300 años, es una sentencia, como dije antes, bastante terrible. ¿Qué podemos hacer nosotros para manejar nuestro espíritu y controlar nuestra ira? Por ejemplo, en Panamá tenemos un personaje que acostumbra a mostrar su ira cuando hace declaraciones en la televisión. Yo sé que todos ustedes se ríen porque saben de quién hablo. Eh, Imagínense cuántos años ya lleva consumados, guardados para su purgatorio. Eh, yo creo que el centro de toda esta obra tiene que ver con la forma como Dante interpreta la naturaleza humana y cómo nos las muestra. Él utiliza una lupa religiosa, que es la que hace toda esta narrativa del infierno, el purgatorio y luego el paraíso, pero tiene que ver cómo somos nosotros, nuestras pasiones, nuestros deseos más profundos, nuestra forma de vivir. Eh, Esa interpretación de nuestra forma de vivir, que siempre la ponemos entre lo que es bien y mal, nos limita quizá a entenderla completamente. Para mí el ser humano es de una complejidad enorme y a veces mediante nuestras filosofías o mediante nuestras creencias intentamos encasillar todo lo que somos en una u otra cosa cuando a veces es imposible hacerlo. Entonces, con la ira
Y esto es algo del día a día, nos molestan las cosas que hacen los demás, eso es obvio, todos hemos sentido ira en algún punto, pero pensando, como Eric nos dice, en el contexto del momento, en el medievo, ¿qué era la ira para estas personas? Eh, Pienso yo que la ira se asociaba mucho también con la envidia, y con nosotros que hemos visto antes, con la soberbia. Al ver a los demás diferente o mejor que yo, me voy a molestar, pues. Eh, lo otro es que estas creencias de los pecados capitales nacen en un entorno donde a la gente del vulgo se le exigía mucho. Las personas vivían en condiciones precarias. ¿Qué se les decía, no? Que tenías que arrepentirte porque cuando te mueras, entonces viene esto y viene esto y viene lo otro. Entonces, para mantener a la gente en ese encasillado, en esa forma de vivir, pienso yo que existen estas listas de pecados contra las cuales se combate bastante. Lamentablemente, la época medieval son alrededor de 1200 años donde estas ideas ponderaron la forma como la sociedad existía. Y nosotros podemos ver hacia atrás, como dice Eric, no tenían derechos humanos y nos da como una sensación extraña de que, bueno, ¿por qué hacían estas cosas u otras? Pero era precisamente por esto. Estamos hablando de un tiempo distinto, donde el ser humano no vale lo que vale hoy. Creían cosas que no creemos que hoy. Y cuando el tiempo pase, 700 años más después del tiempo de nosotros, la sociedad del futuro va a ver nuestro tiempo y también va a decir, oye, ¿por qué hacían estas cosas? O ¿por qué el Señor se molesta cuando sale en la televisión y da sus entrevistas y es su responsabilidad? Eh, Cosas como esta, ¿cómo nos van a ver desde el futuro? Entonces, es importante recordar el contexto que tenemos para comprender que eran momentos de nuestra historia donde estos pecados eran vistos como parte de la culpa de la persona común y que tenía que ser limpiada. Con esta frase yo termino mi intervención de esta semana sobre el purgatorio. Me gustaría darle tiempo a ustedes para que den su visión general del purgatorio y de paso también si gustan hablarnos sobre la ira, que es este tercer nivel que vamos a ver esta semana. Blanca, ¿qué sensación le deja a usted la lectura del purgatorio? ¿Hasta dónde ha podido llegar? ¿O qué piensa usted sobre la ira? Bueno, específicamente sobre la ira, había pensado mucho en relación con lo que mencionaste. En realidad, como eso lleva un orden. Primero era el problema con la soberbia, con la envidia. Al sentir todo esto y la envidia como tal, al querer lo que tiene lo demás, la otra persona, al sentirme así, el querer controlarlo y no controlarse uno mismo, lo va a llevar a este estado que es un descontento con uno mismo. En realidad eso es lo que es la ira, porque el enojado, el que siente la ira es uno, no la otra persona. Y con ella nos dañamos a nosotros y tratamos de dañar al otro, pero no necesariamente lo dañamos. Sí, te ha dicho algo interesante, que el de la consecuencia de la ira cae sobre la persona que la siente. Probablemente la otra está muy tranquila, pero nosotros somos los que nos dejamos llevar por esas fuerzas. Entonces, todos estos pecados, soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria, tienen que ver con la persona, directamente con sus cosas del día a día, que son reprochables según la visión de la humanidad en este tiempo. Muchísimas gracias, Blanca. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión? Bueno, llegamos a la ira por falta de tolerancia, ¿no? Uh-huh. No somos tolerantes, explotamos a veces como si fuera encendiendo un fósforo, pero eso, ¿no? A veces es de las dos formas. A veces nosotros mismos actuamos mal con alguna persona o igual con nosotros. Y yo lo resumo en una película que se llama Historias Cruzadas. Dice que Dios nos pide que pongamos la otra mejilla, ¿no? Pero la mujer terminaba diciendo, pero qué difícil es hacer eso, ¿no? Cuando nos hacen tanto daño.
Así mismo. Entonces ahí viene igual la soberbia y todo nos lleva a una ira que quedamos confrontándonos y a veces hasta matándonos. Correcto. Estos pecados tienen que ver con el ego de la persona, cómo ese ego es llevado a la sociedad, cómo interactúa con las otras personas. Entonces son cosas del día a día que podemos incurrir en algunos de ellos y sin ponerle mayor cuidado. Entonces esto es un reproche social que nace en la iglesia como para mantener el orden en las personas. Esto forma parte de la teoría del miedo que lo hemos visto durante todo esta narrativa religiosa de Dante, en donde a la persona se le inculca un miedo, un castigo, para hacerla que use su vida de una manera como yo quiero que tú la hagas. Así es que yo veo estas enseñanzas de los pecados y todo lo demás. ¿A usted qué le parece, Analida? No, no le escuchamos, está en silencio. Allí. Bueno, desde pequeña yo vengo escuchando esto del purgatorio y el purgatorio y que las almas en el purgatorio. Y mira cómo esto en ciertos grupos religiosos está presente, ¿no? Este concepto del purgatorio. Yo personalmente he visto tantas cosas que yo creo que el purgatorio está acá de este lado. Y luego vemos situaciones y vemos personas que están confrontando situaciones tan serias que yo digo, tiene que ser algo que hizo porque no me explico, ¿no? Entonces, sobre la ira, es como una frustración tremenda porque no logré algo y bueno, lo expreso de esa forma creyendo que lo voy a controlar y sin embargo no es la manera de hacerlo, de resolverlo, es totalmente equivocado. Destruyo y hago daño y me hago daño yo porque cuando pasa ese momento, pienso yo que la persona se siente peor. Eh, entonces, es como una enfermedad eso de la ira, ¿no? E incluso creo que hay personas que van a sesiones, no sé si con psicólogo o con psiquiatra, porque no pueden controlar eso y son capaces de cualquier cosa en un momento de ira, ¿no? Así es, terapias para el manejo de la ira, sí, sí Ajá, existen. sí. Es un impulso, así como usted dice, que a veces no se puede controlar. Y los otros pecados también tienen que ver con esos otros impulsos humanos. Por eso retomo lo que decía antes de que tiene que ver con nuestra naturaleza. Cómo interpretamos nuestra naturaleza, las capacidades que tenemos y cómo nosotros mismos hemos dicho, bueno, estas son reprochables y estas no, pero todas siguen siendo parte de nosotros. Eric, ¿te gustaría dar algunas palabras de cierre? Bueno, eh, grada, o ¿cómo es que dicen? Le llamaban cornisas en mi Cornisa. traducción, cornisas, ajá. Ajá. Me parece mucho a la iglesia. Ujú. O sea, que la gente va a estar llena de ira. Bueno, vas a ir a un lugar donde vas a cantar, que es Ajá. esta grada, donde el castigo es ponerlo mansito, como en la iglesia, Ajá. a cantar. Y cantan el Agnus Dei, No sé. que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Ajá. la paz, no sé qué. Es una misa, es ir a misa. Básicamente el castigo de este nivel, o grada, yo le llamo grada, pero cornisa y hay otra palabra también, Rellano también cornisa, decía en mi traducción, rellano. sí. Pero es como un Eh, nivel, sí. sí, me da mucha curiosidad que el castigo aquí, por lo menos yo no lo veo tan feo. Además que están en plena oscuridad. En el canto, bueno, un par de cantos antes, Ujú. la luz era tan intensa que Dante tuvo que hacer como una gorrita con la mano, con los ojos, digo, con la mano, para que la luz no llegara tan intensa. Y en este dice que pues ahí había cierta oscuridad, porque había un humo Un humo. Ujú. para que los iracundos estuviesen como cegados que eso simboliza el enojo
que da la ira. Pero no están ciegos que los cosen los ojos, como en las partes anteriores, sino que hay una especie de humo eh, mientras ellos van por ahí cantando el Agnus Dei. Y el ángel es el de la paz, el ángel que gobierna en este nivel, el ángel de la paz. Con la paz controlamos nuestra ira. Y gracias por mencionarlo del humo, yo no lo había dicho. Sí, había un humo que cubría todo, que no nos dejaba ver nada, y se asfixiaban. Precisamente eso, la ira es un estado de nosotros que no nos gobierna la razón. O sea, nuestra conciencia y nuestra razón son asaltadas por este impulso y nos hace hacer cosas que no tienen, que van en contra de la razón nuestra. Así, chicos, el purgatorio es, hay que recordar, bueno, Eric mencionó la parte de la música, así yo iba a hacer una lista de todas las canciones, porque hay varias que tienen que vienen de la liturgia, son canciones que cantan las almas en los diferentes niveles. Y es curioso que tú dices, imagínate 300 años cantando el Agnus Dei en ese humo que no te deja ni respirar ni ver nada. Eh, pero hay que ver nuevamente lo que ocurrió en el infierno, que cuando Dante vio en el infierno a la gente que tenía la cabeza hacia atrás, o sea, la espalda, que se sintió muy triste, Virgilio les recuerda de que esa era la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es precisamente la que tiene a las personas en estas condiciones por sus pecados, pero recordemos que esta gente va para el cielo. Hay que tenerlo siempre presente cuando leamos sobre sus castigos, que esta gente se está purificando para llegar al cielo. Porque como dije antes, el cielo solamente es para la gente sin mancha, como dicen nuestras escrituras. Entonces, en el purgatorio van los que el cielo no puede recibir porque tienen alguna manchita, y los que el infierno tampoco pueden recibir porque estas personas tienen alguna gloria en sí que no es admitida en el infierno. Bien, para la próxima semana vamos a leer el final del purgatorio del 17 al 33 para completar esta parte, recordando que estamos hacia arriba, hacia la ascensión de la montaña. Si alguno de ustedes tiene algún estudio, alguna lectura o algo que averiguó por fuera que le gustaría compartir, con mucho gusto lo puede traer y le damos un momento para compartirlo. De mi parte sería todo. Yo estoy agradecido con ustedes por estar acá esta noche, por sus ideas, por que me nutren a mí en mi propia lectura de Dante, que como dije antes, este mundo me apasiona por lo que yo puedo extraer de allí para mí. Todos estos consejos que me ayudan a entenderme como ser humano, seguramente nos evitan tener que vivir y tropezar y aprender y seguir adelante. O sea, cuando yo escucho estos aprendizajes de otras personas, me evita a mí la vida, me evita tropezarme un poco más en la vida, así que yo doy gracias por eso. Gracias, chicos, por estar acá esta noche. Melitón, ¿quieres Gracias decir a ti. algo? No, gracias a ti. Ok, con mucho gusto. Entonces nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, y que tengan ustedes todos un buen fin de semana. Ok. Buen fin Chao. de semana para todos. Hasta luego. No, Gracias hasta luego. también para Hasta ustedes. luego. Cuídense. Chao. Hasta luego.